Bien, señores, el invitado de hoy es una tabla salvavidas que nosotros buscamos, ya que todo el mundo con que se conversa, incluyendo situaciones que no son muy normales, se le acercan a uno está comiendo en un sitio y dice, mira, yo quiero que tú me digas qué es lo que está pasando, qué va a pasar, qué tú crees. Realmente no es que la cosa está demasiado mala, sino que uno no ve, y es lo que nosotros, por lo que nosotros a veces decimos nuestras preferencias, porque por lo menos sé que no estamos bien, pero yo no veo nadie que me diga, mira, por ahí no es por aquí. Y yo no juego lotería en la política, yo prefiero un malo conocido que un malísimo por conocer. Además de que estoy convencido que no está tan mal, porque veo que otra gente está muy mal. Pero el cuento es que uno tiene que auxiliarse de gente de experiencia. El doctor del Castillo es uno de mis bastones, ¿verdad? Él es más joven que yo, pero se pasa más tiempo estudiando situaciones. José Israel Cuello es un gran colaborador con el que podemos nosotros descifrar muchas situaciones. Y Fernando Peña, un amigo de toda la vida y que hemos hecho trabajo que mucha gente desconoce, que a pesar de que Fernando Peña militó y dirigió movimientos importantes en los años 70, 80, Fernando tuvo la oportunidad de darse cuenta de la importancia que tienen los sectores de poder en este país. Y cuando aquí se hablaba de las cuatro patas de la mesa, guardias, Estados Unidos, poder económico local y el voto, Fernando, tuvimos la oportunidad de colaborar con él en un trabajo, uno de los pocos trabajos que se hicieron sobre los grupos económicos originales de aquí. Ya ahora hay que hacer otros grupos y otros sostenes del poder, porque ya la cosa no es la misma. Nosotros, volvemos y confesamos, nosotros no venimos aquí a sacarle verdades ni ideas a Fernando. Nosotros venimos a buscar lo mismo que las personas nos piden acá. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tú crees? Y yo realmente me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar cuando salga del poder Danilo Medina? Porque el PLD no lo veo muy claro en que podría salir del poder. Si gana Gonzalo, es con el PLD. Si gana Leonel, es con el PLD. Pero si gana Luis, veo como que es con el PLD también, o con una parte del PLD. Y dice, bueno, pero ¿quién es el equipo? Yo no sé, porque ellos nos han encargado de marcar una diferencia. Y a veces pienso que cuando el presidente Danilo Medina dijo, yo no voy, la política de la oposición debió de cambiar y apuntar para donde tenían que apuntar. Ahora resulta que lo que pasó con Hipólito, que atacaba a Leonel siendo Danilo el candidato, está pasando que el PRM ataca a la Junta Central como si la Junta Central fuera el candidato, quiere borrar unas primarias en que sencillamente perdió. No, pero vamos a revisar, vamos a auditar, vamos a hacer una autopsia, porque auditoría forense quiere decir autopsia. ¿Qué significa eso? Que hay confusión porque la única persona que yo entendía que debió por lo menos gobernar 4 años más fue Danilo, pero eso era yo, los otros no, los otros decían, no, pero
Eso no es así. Siempre hay uno que no dice. Entonces, yo quisiera ir por parte con Fernando, a ver si nosotros a veces le sacamos cosas que a veces no quiere. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que Danilo siga. No va, yo creo que Gonzalo puede hacer un buen gobierno, por lo menos sostener el continuar lo que está bien de Danilo, corregir los errores que Danilo pudo haber cometido y hacer lo que nunca se hizo. Yo nunca tengo esperanza de esas cosas. Vamos pues a darle la bienvenida a Cristino y yo a Fernando y a ver cómo conseguimos que él deje un poco la dirigencia política y se convierta en lo que yo siempre he querido, en un analista político, como politólogo que es, profesor universitario y gestor de un movimiento muy bonito que tiene su sede en la universidad, que es un verdadero observatorio de políticas públicas. No un funglobe que es un disfraz de observatorio alrededor de una figura. Fernando, gracias otra vez y perdóname la tanda inicial. No, pero esa tanda casi siempre me conviene porque crea un buen montículo para... No, porque tú sabes que tú siempre me das mi te das mi pela. Mucha gente no lo cree así, doctor. Incluso yo tengo algunos amigos y personas que conozco muy bien que siempre me cuestionan, pero ¿por qué es que tú vas a la revista? Y lo primero que yo digo, bueno, lo primero es que voy porque me dejan ir. Es un espacio abierto. Y segundo, porque pero dile la verdad. Dile porque mis amigos no me invitan. No. Porque tus amigos y tus aliados no te invitan. Dile la verdad. Me invitan también convenientemente. Mucho menos abierto a lo mejor que usted, sí, en algunos casos. Más solapadamente. Pero lo más importante de esto es que está detrás, desde una amistad construida a través de la historia y el trabajo, y los estudios, como usted lo refirió incluso hace apenas 2 minutos, y especialmente porque a mí me gusta, y usted no lo impide, porque siempre hay la oportunidad en los espacios donde está usted de profundizar sobre cosas que mucha gente no le gusta meterse, incluso cosas que hasta ni le convienen, desde el punto de vista humano o material, qué sé yo. Y por eso entonces no me es difícil. Además encuentro amigos históricos aquí como Cristino, Machi y otros. Doctor, yo tengo que confesarle que siento que la situación de este país es complicada. Y es complicada porque no se ve que está complicada, 1. Y 2, porque es una complejidad y una situación crítica que aparentemente no se ve con claridad, pero que tiene una base material absolutamente complicada y además de carácter estructural que no se resuelve con simples paños con pasta. Aquí existe la posibilidad de una crisis con sentido y carácter político en lo inmediato, no en lo mediato, no en las elecciones de mayo para cambio de presidente o de gobierno, sino en la coyuntura actual con unas elecciones que no son elecciones, que están pautadas para el mes de febrero. Que las elecciones del país del 2020 se dividieron en 2 partes. La primera es la municipal y la segunda son las elecciones políticas más generales de Congreso y Presidencia de la República. Doctor, esta Navidad pasó sin pena y sin gloria, como que no había Navidad, como que no hubo Navidad. Y para colmo se la llevó el primer día del año, la sepultó absolutamente. La empañó tanto que parece que ya no hay Día de Reyes mañana. ¿Cómo debió ser? Con lo que pasó el 1 de enero. Fue un baño de sangre. No solo en los medios de comunicación, sino de manera efectiva. No sabemos exactamente quiénes son, por tanto que repiten un número y otro. Pero evidentemente que son 5 mujeres muertas aquí y una dominicana en el extranjero.
a manos de un dominicano para completar el cuadro. O sea, 6 muertes. Estamos hablando de una cada 4 horas. Si nos podemos hacer estadísticas de la que aquí le gusta hacer mucha gente, sobre todo en estos periodos que se hacen tantas encuestas y tantos sondeos y tantas cosas de ese tipo. No hubo Navidad. Y para colmo, se cierra el ciclo con un baño de sangre. Precisamente sobre uno de los temas de mayor impacto, permanencia e incidencia en la vida de la nación dominicana, en términos sociales, humanos, políticos e institucionales. Doctor, usted dijo que menos de un mes queda para lo que está pautado en febrero, prácticamente. Queda menos de un mes para las elecciones municipales. Así fue que quisieron. Sí, pero lo que yo le digo, está bien, al margen de que quisieron o no quisieron, de si uno cree que es una jugada, otro cree que es una trampa, otro cree que es lo mejor del mundo, otro cree que es más democracia, otro cree que no. Al margen de todos esos juicios, hay una cosa cierta, doctor. Esas elecciones de dentro de un mes son elecciones desconocidas, no informadas. No hay menú. Así es. Además, pero no solo eso, es como si fuese una conjura entre quienes no quieren toparle porque aparentemente no le importa lo que va a suceder o porque lo tienen muy seguro, y hay otros que de manera deliberada apuestan a que ellas se silencien o se mantengan en el silencio, porque tienen seguridad de lo que va a pasar, también a su manera. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo pienso que las elecciones de febrero son el inicio efectivo de las elecciones de mayo. Seguro. Y si esto es así, entonces lo que pase en febrero va a estar asociado a lo que... El que hizo su trabajo en febrero le va a producir frutos en mayo. Y yo le voy a decir con transparencia cómo analizo las cosas. Yo pienso que la oposición política de este país ha caído en el gancho del gobierno. Oh, pero seguro, porque... ¿Por qué? Porque ha aceptado el silencio y la no oposición como un recurso para aparar el mango goteando de la mata. Y creo que eso políticamente es un error. Creo que pudieron haber hecho una campaña de 4 años intensa sin gastar un peso, solamente dejando que el pueblo de este país hiciera lo que quería hacer e hizo antes de las últimas elecciones, después de las últimas elecciones, con un movimiento sostenido contra impunidad y corrupción. En la calle, al margen del sistema político y del sistema de partido. Sin embargo, ni lo entendió ni lo aprovechó. Y al no aprovecharlo adecuadamente, entonces creó las condiciones para que se produjeran las condiciones que le permiten al gobierno desarrollar la estrategia de alianza, la única que puede desarrollar el gobierno. Ciertamente, la tendencia es a que la oposición pueda cargar con una parte, una fracción, tal vez no tan grande, tal vez no tan mayoritaria, pero probablemente significativa, de los votos de un PLD gobierno desestructurado y fracturado políticamente como nadie lo soñó nunca, transversalmente y desde arriba, desde el origen en la historia, desde el origen hasta el presente y desde el punto de vista político y económico de arriba hasta abajo. Así fue atravesado el PRD por una división que no es formalmente una división, porque es la simple salida de un líder y de un grupo de dirigentes, en lo formal, que se van y hacen tienda aparte, adquieren una franquicia y forman un partido. O se montan en un partido formado legalmente. De esos que el propio sistema había estructurado como ha hecho otros y como no permitió la entrada de ninguno más excepto de uno. Porque ahora, en el esquema político, solamente permitieron la entrada de un nuevo partido. Nacional, me refiero. Movimientos políticos creo que hay un par, locales, municipales, pero nacionales un solo, que es, ¿cómo se llama? El país que queremos. País posible. El país posible, de Milton Morrison, ¿no? En una abierta contradicción con las denuncias hechas y con la información con que contaba el país, porque efectivamente aquí había otro grupo, incluso con mejores condiciones contadas y testimoniadas en los espacios de la Junta Central Electoral, y no fueron ni siquiera tomados en cuenta, además sus apelaciones fueron definitivamente tiradas por la borda. Caso, por ejemplo, de Patria para Todos,
que era el que estaba en mejor condición de todos los grupos que habían hecho solicitud tal en la Junta Central. ¿Es el de quién? Ese es lo que Del era el médico partido de Ramón Almanzar, que dirige Severino, Severino, Fulgencio. Fulgencio Severino. Con todas las cosas, todos los datos ahí, además con una tradición y una experiencia política, y con la tradición que significó y simbolizó Ramón Almanzar, por ejemplo. Pero sin embargo eso no fue así, y en un reconocimiento de cosas, solo uno es sacado de decir, usted va, y ahí está Milton Morrison con un partido, independientemente de lo Entonces que... el Partido de los Trabajadores y Milton Morrison son los dos que increíblemente legalizan. No, porque el Partido de los Trabajadores Dominicanos estaba legalizado antes. Sí, pero le buscaron la vuelta. No le buscaron la vuelta. Leonel lo que hizo fue que tomó la franquicia y ellos se la cedieron. Ya esa es otra cosa. Ya eso es un proceso puramente técnico. Y legal. es un acto de... Ahora el otro es una decisión política del gobierno. Decía, no, ninguno más. Ahora este, que también le habían dicho que no en primera instancia, fue en el reconocimiento, que le dijeron, sí, nos equivocamos. Así de repente y de gusto. Mire, doctor, nosotros tenemos una confrontación entre un polo de gobierno fracturado que compite, que además acaba de venir de una derrota que fue la no posibilidad de imponer la reelección. Y además viene con un candidato con un nivel de cuestionamiento en el propio litoral del partido gobernante actual, o sea, del PLD de Danilo, con niveles de cuestionamiento serios, no solo por el resto de los candidatos que compitieron con él, eso no fue una simple jugada, eso era expresión de una contradicción que Danilo la resolvió con éxito a través de su capacidad de manipular la estructura de partidos y aprovechando el tipo de contradicciones que había generado históricamente el ejercicio de gobierno por parte de Leonel Fernández. Y entonces pudo sortear la crisis cediendo en el tema de la reelección, pero asegurándose de que había danilismo sin Danilo a partir de entonces. Y el proyecto de Gonzalo es el proyecto del danilismo sin Danilo. Primero, alguien que no lo puede heredar desde ningún punto de vista, pero alguien que le puede asegurar todo. Pero además, alguien a quien dedicó, y oiga, esto es importante para lo de las elecciones ahora del mes de febrero. ¿Cuántos años tenía Gonzalo al frente del ministerio? 7. 7 años desarrollando un trabajo, no en favor de una candidatura, sino de un proyecto, del proyecto de Danilo. Con los ayuntamientos. Y lo centró en los ayuntamientos, a tal punto que fracturó para las propias elecciones primarias ahora al propio gobierno, a la propia oposición. Y que además se asentó en base que de manera pública han expresado adhesión, sumisión o subordinación. Entonces, lo que tenía que hacer no hacer nada, ¿verdad? Y como eso, hicieron los otros, no hacer nada. No es no hacer nada. Es el fenómeno que le estoy planteando es que desarrolló una estrategia que le dio resultados. Pero desde ahora. un principio. 1. Y 2, y Danilo se apoyó efectivamente en quien le puede garantizar una pelea con mayores posibilidades de éxito en la primera fase de la batalla, que empieza en febrero y termina en mayo. Que empieza en febrero y termina en febrero. Va en mayo con una mayoría de alcaldes. Muy probablemente. Entonces hay que ser objetivo en eso. No importa que no sean los de las ciudades principales, pero aseguran que se pueda repetir lo que se dio en la primaria, que fue un ensayo. Cuando el gobierno estaba absolutamente perdido de Leonel Fernández, ¿usted sabe lo que hizo? Reordenó, violentó, atracó el proceso electoral y se metió para el sur, a donde hay pocos votos, pero muchos centros de votación. Y ahí se votó hasta la madrugada. Pero eso está admitido. Ahí fue que acabaron con el pobre Leonel, ¿verdad? Ahí fue que resolvieron. Con el pobre Leonel. No, con el pobre Leonel no. Con el rico Leonel. Porque le están haciendo también un espacio que ya lo tiene Danilo hecho. Se lo está haciendo la oposición, Fernando. No, se lo está construyendo la oposición y el gobierno. Y puede ser que sea un proyecto del PLD que haya penetrado la oposición también. No creo que sea el proyecto del PLD que haya penetrado la oposición. Fíjate lo rápido que aprobaron el PRTD. Pero sí, no fue lo rápido, eso estaba aprobado antes. Lo que pasa es que era difícil volverse contra eso sin crear un mayor tollo de carácter institucional en el país. Y el danilismo actuó con sentido práctico. No con inteligencia, sino con sentido práctico. Porque además el escenario estaba abierto ahí. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que se combinan dos cosas. El daño provocado a Danilo le crea las condiciones para tratar de llevar a Leonel Fernández como candidato a las elecciones, dejarlo que vaya. ¿Quién impidió la reelección? ¿Quién? Impidió la reelección. ¿El pueblo? No, le voy a decir, una combinación. Leonel. No, pero me preguntó, déjeme decirle.
porque lo otro es que le diga lo que usted quiere oír. No es lo que usted quiere oír, le voy a decir lo que pienso. Eso fue lo que se dio ahí fue la combinación de un conjunto de factores. Y el principal factor, usted sabe cómo se llama, gobernabilidad. Y la gobernabilidad es la posición de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos presionaron en una dirección, No, ¿usted sabe para qué? Presionaron en una dirección para dos cosas. Número uno, para que la causa y el juicio definitivo al leonelismo no lo puede hacer ni lo tiene que hacer Danilo. Y dos, porque si no lo hace Danilo, entonces los dos mantienen ambos juicios, o sea, el juicio de Danilo y el juicio de Leonel pendiente, y más fácil el jugar sin intervenir directamente a la posición norteamericana, que además creó la ilusión en este país, y el PRM y la oposición se lo creyeron, de que efectivamente los Estados Unidos podían apoyar a un candidato diferente a cualquiera de ellos dos, y particularmente al que le ofrecía el riesgo de la más rápida ingobernabilidad, que era la reelección de Danilo. Es el caso del PRM y de Abinader, que no es porque hayan hecho una carta, un compromiso, un acuerdo firmado con los Estados Unidos, que la concepción política que tienen y el análisis que tienen de esto es que el nivel de agotamiento, que es cierto, del gobierno, el nivel de aislamiento del gobierno de Danilo, que es real, y que además la fractura del PLD, que es efectiva, aunque no necesariamente un mazo de votos, una masa de votos en manos del PRM, le aseguraba que la indignación y el agotamiento le permitían sencillamente un cambio de gobierno a favor de Abinader, al PRM, sin hacer más nada. Y entonces perdió todo el tiempo en el que pudo haber aprovechado y estimulado la confrontación social planteada a través de un tema político de fondo que aislaba y ahorcaba y ahorcó al gobierno de Danilo Medina, que es el tema de la impunidad y la corrupción. Y se desentendió. Entonces perdió efectivamente el control de la gallina de los huevos de oro. Y ha llegado a un punto tal en que, y hay que ser objetivo en eso, solamente los últimos cambios operados en la dirección del PRM, en la dirección política del PRM para la cuestión de la campaña implican una actitud de defensiva. El haber entregado la dirección de la campaña al grupo Vicini, la dirección de la campaña del PRM al grupo Vicini de hecho, o por lo menos haberle dado participación para hacerse potable ante los cuerpos dirigentes del empresariado dominicano, que todo está metido en un solo barco. ¿Y qué tiene de malo que Macarrulla esté dirigiendo la campaña? No, yo le estoy diciendo que es una seña que ha dado a los grupos de poder. Y esa seña la ha dado efectivamente porque siente que el camino del voto popular lo tiene asegurado y que la restricción que tiene es de grupos de facto. Y eso es un cálculo erróneo. Ese cálculo justamente a quien le conviene que lo haga el PRM es al presidente Danilo Medina. Porque le deja solo el espacio, los pone a pensar solo en las elecciones de mayo y no en el camino hacia mayo. Y por eso aquí no hay activación social, por eso no hay movilización electoral, por eso no hay presión sobre el árbitro de parte de la oposición política. Más de la que hay. No hay aquí. La única que hay es la de Leonel Fernández. Dígame cuál otra hay. Bueno, porque pero dígame usted cuál es la otra. Leonel Fernández es el jefe de la oposición. Pero todavía que es jefe de la oposición. Usted no está haciendo ahora periodismo, usted tiene una conversación de análisis. No, yo no hago periodismo, nunca he hecho periodismo. Bien, o comunicación ni propaganda política para la reelección. Ahora usted está haciendo un análisis conmigo. Eso fue lo que me dijo desde el principio y yo me he llevado de eso. Entonces usted tiene que entender que el único que está enfrentando efectivamente a la Junta Central Electoral es la fracción de Leonel Fernández. Es más, ni siquiera el PTD como tal, o sea, Fuerza del Pueblo se llama, Fuerza del Pueblo como tal, es Leonel y 2 o 3 de sus voceros, después absolutamente más nadie. Y la Junta, usted sabe lo que ha hecho, doctor, que ha estado en lo formal, en lo real es todo lo contrario, pero en lo formal, dándole niveles de complacencia que permiten la manipulación mediática. Por tanto, ¿qué están asegurando? Asegurando que la Junta camine sola hacia las elecciones de ahora, a las de febrero. ¿Y cómo debe ser? Y caminara sola hacia las elecciones de febrero sin ningún tipo de control después del desastre que hubo aquí en octubre y después de lo que ha pasado con todos los desatinos y las medidas tomadas por la Junta Central Electoral, que no es un árbitro, es una palanca del gobierno danilista. Eso es lo que es. No es por los suplentes, es por la conducta y el tipo de manejo que hace la cúpula fundamental, que son los titulares. Así es. Cuando eso es lo que hay que darle seguimiento, hacer un análisis desapasionado de las cosas para ver cómo que se mueven. Y entonces los grupos de poder han actuado y han entrado ahí, por tanto la oposición ha hecho una lectura incorrecta. Y no
ha hecho la lectura que le permite entender que la única manera de derrotar el gobierno reeleccionista de Danilo, que continúa siendo reeleccionista, sin Danilo, el continuismo del danilismo sin Danilo, camina solo precisamente en el marco de esta situación. Por eso yo digo que la realidad se vuelve más compleja, porque además, doctor, usted tiene que entender que la realidad de la República Dominicana no es lo que hemos dicho hasta ahora. Está encima de una realidad económica, institucional y política y geopolítica que tiene que tomar e incorporar al análisis a otros factores como cuestiones que pasan en la región. Ese es el problema central que está planteado ahora, y entonces nosotros, si queremos saber lo que está pasando en la República Dominicana, tenemos que ver la situación actual como el reflejo de una crisis real que hay en la base de esta sociedad, que tiene que ver con las condiciones de la población, para la que ya no basta la manipulación, el manejo mediático y la propaganda politiquera del gobierno, y para la que no basta la falta hasta de promesas y de esperanza de una oposición que cree que solamente puede derrotar al gobierno, poniendo de relieve que Danilo está detrás de Gonzalo y que Gonzalo es peor que una Toyota, que Gonzalo no entiende de nada, y que es verdad que no sabe de nada. Pero el problema fundamental aquí no es de la figura, porque aquí no es en un concurso de belleza, ni en un certamen de farándulas. Estamos hablando de la realidad de un país donde la población ha sido llevada desde el punto de vista de la vida material y cotidiana a una encrucijada, donde las instituciones no sirven ni funcionan, y donde cualquier político es capaz de llevarse medio país entre las uñas y no pasa nada porque no hay régimen de consecuencia para nada. Y si yo te pido un minuto y te digo, Fernando, me convenciste de todo lo que estás diciendo, tengo que hacer un mea culpa, y como tú y yo sabemos, que la gente quizás no, que nada que nosotros expresamos lo hacemos a cambio de una dádiva o de un pago, sino de una convicción, que en el caso mío ya me convenciste de que estoy equivocado. ¿Y qué debo hacer? Ponerse al servicio de los intereses de una nación que requiere transparencia en el ejercicio de la vida ¿Y cuál política, es el camino? garantizar que camino? Efectivamente aquí, mire, yo voy a decirle lo ¿Pero cuál es el camino? Voy a decirle lo que decíamos cuando discutíamos el pacto eléctrico, me costó repetirlo muchas veces en este medio y en otros medios de usted y en general. Basta con que peleemos para que se cumpla la ley. Si aquí se cumpliera la ley, más de la mitad de las cosas que mal pasan no pasaran, y el resto se estuvieran arreglando. Seguro. Las cosas que son fundamentales, yo no estoy hablando de una transformación socialista de la realidad de este país, de revolución social, de nada de eso. Es cumplir la ley. La ley dice las cosas que hay que hacer, pero de verdad, sin simulaciones. Pero por eso no se necesitan órganos que, como el árbitro electoral de este país, lo único que hace es simular para favorecer los intereses para lo cual fue constituida y formada como fue. Pero si yo Así creo, y si yo me estaba creyendo que 4 años del danilismo sin Danilo le iban a hacer bien a este país, ¿por qué tú me lo desmontaste? Doctor, pero es usted que lo cree, yo no lo creo. Pero yo lo creo, Está pero bien, me lo desmontaste. yo tengo ¿Por que qué? desmontárselo porque no es así. Porque ¿Cómo es? este país no se ¿Pero merece eso. cómo es cumplir la ley? No, pero si cumplir Tan la ley, sencillo. Tan sencillo como eso. Eh. Si cumpliera la ley, Danilo hiciera con el presupuesto lo que hace. Hubiera o no la cárcel cambiada absolutamente de su matrícula. No estuvieran en la cárcel los dueños de los negocios grandes, los funcionarios y la corruptela política. No estuvieran en la cárcel efectivamente los que son capaces de llevarse entre las uñas sin toser siquiera cientos de millones de pesos y de dólares. No estuvieran justamente punando su desgracia los que fueron capaces de firmar contratos sin leerlo. Sin leerlo, como lo digo. Sin leerlo. Lo escuché en un programa, lo estaba viendo, rememorando usted el asunto, mencionando ese tema de los contratos, Sí, el tema del oro y de la barra. Y reaprobarlo sin volverlo a leer. Así es. Y hacer enmienda y meter aquí a quien no se sabe cómo, mientras este país languidece y su economía se desbarata. Y también acabar con los productores nacionales. ¿Y cómo es posible que un hombre que se haya robado 500 millones en una sobrefacturación sea un delito mayor que aquel que cobró para no hacer nada en 16 años de gobierno? No, pero doctor, que cualquiera de esos mismos, incluyendo todos los delitos, ¿no?, del danilismo,
porque aquellos vientos trajeron estos lodos. No se olvide que la Porque primera expresión pública de Danilo Medina cuando recibió el gobierno la primera vez fue que le habían dejado un maletín lleno de facturas. Tú sabes Cuando el déficit se atribuyó para favorecer al gobierno que él ganó la primera vez de 125.000 millones de pesos. tú sabes ¿Quién que se quedó con eso? ¿Dónde está el régimen de consecuencia? ¿Quién ha sido castigado, enjuiciado, señalado siquiera por eso? Óiganme, aquí sí pueden estar presos los que se robaron un salchichón y le metieron 5 años, 10 años de cárcel. sí, hombre. Entonces, una realidad como esa, doctor, ¿eso es lo que usted quiere que siga? Mira, yo creo que nosotros hemos hablado de un árbol con su follaje completo. Y para nosotros, tanto para mí como para ti, es muy sencillo. Usted dijo que Leonel era un aliado natural de Abinader en determinadas condiciones. No, al revés. Que Abinader creo que cometió un pequeño error, que es que una alianza... Usted dice que si él gana, gana también con una parte del PLD. No, yo lo que quiero decirte es que... Y si él gana con una parte del quiero PLD, que me no es la deje de Danilo, decir es la de Leonel. lo que yo creo. ¿Sabe qué pasa? Que aquí el único que tiene un aliado impersonal es Danilo. Lo que pasa es que Porque el único aliado posible del danilismo Sí. para avanzar y simular un triunfo electoral, ¿sabe cómo se llama? El desorden y el fraude. Y el único aliado con que cuenta Leonel para caminar solo y relegitimarse es el caos. Porque Y Abinader no cuenta con ninguno de los dos. Lo que yo quisiera decirte Porque todo lo que ha tenido como lo que posibilidad yo de quisiera alianza decirte lo tira es- por la borda o no lo articula Lo correctamente. que yo que tiene la suerte de que le han hecho la campaña gente que no les interesa. ¿A quién? Abinader. No, mira, a quien le han hecho la campaña es a Gonzalo, de gratis. No, a Gonzalo. Lo mencionó Danilo Medina una sola vez. Le dijo el penco y se creyeron el cuento de que era relajando, que se había equivocado. Y en base al penco le han hecho la campaña. Sí. Lo convirtieron en candidato. Y él tenía 9 años trabajando, doctor. Pero no para Pero él. Él tenía es 9 años pero trabajando es para un verdad proyecto. Eso, porque si tú ves en los hechos, aquí cuando él introduce 4 miembros al nuevo comité político, puso a Peralta, puso a Montalvo, no puso a Gonzalo, porque trabajó con la cabeza y tú estás haciendo un trabajo político satanizándolo. Mira, Manuel está ahí. Yo le quiero decir a Manuel que en lo que Fernando Peña termina, mira a ver si tú nos consigues uno de los hechos más importantes ocurridos después de las primarias, que fue un discurso de Danilo Medina en que dice que se desaforó y dijo todo. Es para mí uno de los discursos más importantes que se han pronunciado, porque dijo lo que tenía que decir y lo dijo en un lenguaje sencillo. ¿Cómo tú dices que prever un candidato y trabajar para que se siga en el poder es malo? Si ese es un objetivo del poder, Fernando, no es ser oposición. Tiene sentido y literalmente usted tiene la razón. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que es posible lograr eso en esta institucionalidad sin destruirla y sin pasarle por encima la ley a los hechos? Se usó y había que usar los recursos del Estado para eso durante esos 9 años. Admitir eso que usted acaba de admitirme a mí es decir que Gonzalo Castillo y Danilo tienen 9 años trabajando para esa porquería. Y eso está contra la institucionalidad. Pero yo no creo que sea una porquería. No, pero está contra la ley. Bueno, no. Dígalo, admítalo aquí públicamente de manera clara y directa. Yo soy, mira, tú sabes que tú y yo hemos tenido un camino siempre correcto, que es la amistad, pero no quiere decir la coincidencia. Tú sabes que yo soy de los que creyeron que la Constitución era un pedazo de papel, ¿verdad? Y sigue creyéndolo, parece. Parece que sí. Entonces, si usted sigue creyendo eso, usted está contra la ley. Usted está contra la ley. No, yo lo que entiendo está pregonando que contra lo legítimo. Yo lo que digo es que contra lo legal. En la política nos han enseñado como que hay una constitución paralela. Usted ahora debe coincidir metodológicamente conmigo. La política se nutre de realidades. Yo y más allá de valoraciones, la realidad ha sido esa. Yo necesito pedirte un momentito. Por eso esta institucionalidad Yo es un necesito tollo. pedirte un momentito. Yo necesito que el doctor El Castillo nos desaparte. ¿Tú te acuerdas? Desaparte a esa gente que está. Doctor,
ayúdenos a no seguirnos matando. No, yo quería preguntarle a Fernando. Aparentemente veo una contradicción en el discurso que él maneja. Primero porque presenta un país con un cuadro muy sombrío. Incluso habló de la posibilidad de una crisis. Y después habla al mismo tiempo de un Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido en el poder, con posibilidad de anotarse el triunfo en las próximas elecciones, que son elecciones municipales. Si la situación del país está tan mala y aquí hay un descalabro institucional y la corrupción campea por su fuero y la gente tiene una mala impresión del gobierno del PLD, ¿cómo es posible que pueda ganar las elecciones municipales? Y si tú entiendes que puede ganar las elecciones municipales, yo supongo que es a partir de la observación de la correlación de fuerza existente. ¿Por qué le echa la culpa a la Junta Central Electoral cuando estás de hecho admitiendo que el PLD está en un buen posicionamiento y puede dar la batalla electoral? Cristino, tú y yo somos generación, como dice la Guardia, ¿verdad? Somos promoción, en términos de edad, más o menos. Tú sabes lo que yo dije y tú manejas muy bien la comunicación. Yo no dije que el PLD esté en condiciones de ganar. Yo dije todo lo contrario, lo describí. Ahora, el PLD formalmente, que no está formalmente... Cuando el doctor Jacín te preguntó, excúsame la interrupción, si tú entendías que el PLD podía quedar con la mayoría de los ayuntamientos, dijiste que sí. Sí, pero yo no dije que sí porque ganaba las elecciones. No dije eso, dije todo lo contrario. Le dije, porque tiene un proceso desde hace... Le pregunté, ¿cuántos años tiene? 7. Y dijo, 7 años. Entonces tiene 7 años haciendo un trabajo para un solo proyecto que iba a ser efectivo también con Danilo a la cabeza. La realidad es que Danilo fue derrotado y no se pudo imponer como candidato a la reelección. Y giró. Y entonces giró de manera también inteligente, porque Danilo es un presidente pragmático. Y además, un hombre que ha sabido sacar de abajo. No fue así, Fernando, perdóname. Mira, tú acabas de ponerme el plan A. Fue, no, espérate, espérate. Tenemos tiempo. Espérate, que el Alzheimer me puede traicionar. A los dos. El plan A siempre fue Gonzalo. El plan B era la reelección. No se giró nada. El plan A era Gonzalo desde que tomaron posesión y el plan B era la reelección y el tipo de Estados Unidos la dañó con Leonel Fernández. Mire, doctor, el plan A suyo, yo se lo voy a responder ahora, porque él va a caer solito y se lo analizaré, pero es respondiéndole a Cristino. Yo no he dicho en lo absoluto bien, no que lo el dijiste. PLD esté en condiciones de ganar unas elecciones. Y es por eso yo recurro a que hay una sola demanda nacional que desea cumplir la ley. Cumpliendo la ley, usted pone a todo el mundo tucha aquí, a los ladrones de elecciones, a los que hacen fraude, con palitos o logarítmicamente, así es que se dice, como sea. Sí, a todo el mundo, el cumplimiento de la ley, porque asegura un determinado nivel de control ciudadano, que aunque no está formalmente planteado en la ley, en las condiciones políticas de este país, se asegura. ¿Cuál es el asunto? Que cuando uno afirma que el gobierno y Danilo están en condiciones de eso, están en condiciones de imponerse en el primer round de la batalla, por una razón, primero porque sacaron y dejaron fuera, y dejaron que se quedara fuera por iniciativa propia a la oposición de la discusión del tema electoral de mayo, fuera de mayo, y que le dejaran el camino solo al gobierno. Ciertamente fue derrotado respecto al tema de la reelección, pero no así fue derrotada la continuidad. Cuando no fue derrotada la continuidad, quien se levanta contra eso lo hizo de dos maneras. Primer round, la primaria, que fue Leonel Fernández. Una primaria que no solo eran del PLD, sino del PRM. Le dejaron tranquilas las primarias del PRM. Tranquilitas se la dejaron y se empeñaron en resolver el problema con Leonel. Y lo resolvieron y derrotaron a Leonel para asegurarse de una cosa, de que Leonel tomara el camino de ser candidato solo, propio y particular en las elecciones presidenciales.
y asegurar a Leonel como candidato a las elecciones presidenciales desde ahora, usted sabe lo que asegura, doctor. Primero, en la conciencia de la gente que en mayo lo más que se puede llegar a la segunda vuelta. Oiga bien, meter eso en la conciencia colectiva. Eso no quiere decir que eso es lo que va a pasar y lo que tiene que pasar. Y segundo, llegar a ese momento realizado y efectivo, habiendo creado otra conciencia en febrero, y como entretuvo a toda la oposición y desatienden absolutamente, y nada más el manejo de las alianzas los enreda en el problema de las elecciones municipales, de las elecciones para los ayuntamientos, que ya ellos tienen 7 años trabajando. Entonces yo lo que estoy diciendo es que en el manejo político, intentando hacer un análisis desideologizado, un análisis objetivo de lo que está pasando en la realidad, de la realidad que han construido los grupos dominantes, los grupos gobernantes, las fracciones políticas tradicionales y las incapacidades de los demás, de todos nosotros, los movimientos de izquierda, las izquierdas, los movimientos populares, de no entender que esto que va a pasar en febrero es precisamente el adelanto de las elecciones de mayo. No en la psicología nada más de la gente, es en la creación de las condiciones políticas. Ahora, ¿cuál es el aliado? Y eso yo lo acabo de decir, Cristino, el aliado de Danilo Medina es el fraude. Es un recurso, no tiene una sola fuerza política en la que crecer. No tiene un solo sector social que ganar, uno solo no tiene. Y sí tiene que perder. Tiene la posibilidad de perder una parte importante del empresariado, a eso juega la cúpula del PRM, y una parte importante de la oposición. A eso juega. ¿Por qué? Porque los grupos del poder de facto de este país, sobre todo y especialmente los grupos de poder económico, porque aquí el poder eclesial es veleidoso y es veleta, y el poder militar no existe desde el punto de vista de la intervención política en las actuales condiciones. Entonces esos grupos económicos sí pueden variar, porque lo que le garantiza, ¿sabe qué es? A sus intereses la gobernabilidad. Y en eso el aliado principal de los Estados Unidos son esos grupos económicos que en una realidad regional tan convulsa no necesitan una República Dominicana con el rol geopolítico que pueda, metida en una inestabilidad al lado de Haití como está, y entre Cuba y Puerto Rico con sus situaciones particulares. Entonces ese fenómeno es lo que yo he dicho, está de cara a las elecciones de febrero. Y esas elecciones de febrero se las lleva entre las uñas la capacidad de manipulación política y de fraude del PLD y la incapacidad para entender lo que está pasando de los grupos políticos de la oposición. Y el leonelismo puede apostar al vacío también. Y entonces permitirse, camino a mayo, un proceso más expedito para el proyecto de fraude de la reelección y del continuismo danilista. ¿Cuál es? El que Leonel Fernández sea candidato para asegurar en la conciencia colectiva la segunda vuelta. Porque si la segunda vuelta es posible, es porque el gobierno es fuerte. Y más si se produce un resultado como el que ellos procuran adelantar en las elecciones de febrero. Entonces yo lo que estoy planteando es un análisis de realidad y de curso de los acontecimientos. Ahora yo digo, ese análisis y todos los otros y cualquier otro escenario no están tomando en cuenta una variable que nadie puede separarse de ella, que son las condiciones de vida, la realidad de las instituciones y además el cuestionamiento y el castigo posible que hay remeneado en la conciencia colectiva de un pueblo que tiene 4 años movilizándose contra la impunidad y la corrupción, cuyo símbolo principal es el desgobierno, no solo del PLD, sino particularmente del PLD Danilo. Eso es lo que está pasando. Ese es el marco en que yo situé la respuesta y por tanto yo lo que estoy diciendo es que el PLD no tiene por dónde mantenerse que no sea poniendo en práctica un gigantesco fraude, plan de fraude electoral al que puede servir la incapacidad para observar políticamente ya nosotros sabemos que eso está montado. La única estrategia firme que tiene la oposición no es plantear un camino correcto, sino que no es posible que el PLD gane. Porque esto es un fraude desde ahora. No, pero no es posible. No, es que no es posible. No es posible. Es que el análisis frío. Porque mi voto no sirve. No, pero el sirve es el tuyo. El análisis frío que hicimos ahorita, hace un momentito, doctor, usted se puso de acuerdo conmigo. Pero ¿y cómo tú me dices a mí? Lo que estoy diciendo hace un mes, no va a haber aquí un clima, porque aquí no se está planteando nada que no sea una. Yo me pregunto, ¿y si esta comisión dice que en la primaria del PLD hubo irregularidades? Leonel va a dar para atrás y va a volver a ser presidente del partido y van a revertir todo.
Doctor, lo que está hecho está. Yo le voy a hacer, le devuelvo, no le quiero devolver eso una pregunta, porque ese no es mi papel aquí ahora preguntar, pero No, yo voy a hacerme una interrogante en el marco de este diálogo. Doctor, ¿y si se volviera para atrás, la reelección no es posible también? Seguro, es que debe ser. Yo le pregunto que si yo es posible creo que debe ser. Entonces, mire, en política el análisis se hace sobre la base creo que la de la falla simple fue sumisión a la realidad. Yo Usted tiene que ver la fue. realidad como es. La realidad es que eso, mire, no le voy a para atrás la historia, porque cuando viene a ver terminamos el trujillismo de nuevo. Bueno, si o tenemos... el gobierno del 63. No, usted sabe que no es así. No me la ponga también. Bueno, pues no me la ponga tan difícil, no la coja tan suave. No el problema fundamental es que aquí... Porque la reelección mía es la buena y la tuya No. Lo primero que usted está buscando, ¿cuál reelección? Aquí no hay dos reelecciones. Es que la reelección fue derrotada y se recicló a través de una propuesta. Pompeo la derrotó. Pompeo. Como dice hoy el presidente, matamos a ese señor porque siempre ha estado al lado de las mejores causas de Estados Unidos. Como dijo quien, Trump. Trump, hoy para justificar el tipo ese que se llevó. El general. Sí, doctor, lo único cierto es que la realidad de este país es efectivamente complicada. Usted mismo, seguro cada vez que hace el análisis, sabe muy bien que ahora, sí, ¿a quién hay que lisa las elecciones? A propósito de lo que está pasando hoy, ¿a quién hay que derrotar? ¿Cuál es el candidato a derrotar? Según usted, su análisis. Según su análisis. No, yo no tengo a nadie por derrotar. Yo quiero seguir con lo que tengo. No, pero una cosa es eso. Yo no quiero derrotar a nadie. Doctor, en otras condiciones, desde el punto de vista electoral, en su análisis, si fuese a votarse ahora mismo, ¿a quién habría que derrotarse porque estaría adelante? Al PRM y a Leonel. Así que a ese que al PRM y a Leonel. Okay. Entonces, por tanto, si usted cree eso, sí, entonces se supone que quien tiene que adelantar esfuerzo para revertir esa realidad es el gobierno de Danilo Medina. Bueno, que tengan que hacer lo que tengan que hacer. ¿Y qué está haciendo el gobierno para eso? Ahora mismo nada. No, yo le voy a decir qué está haciendo. Porque ese es el problema, que usted nada más quiere hacer análisis con lo que le conviene a su análisis. No, pero seguro, igual que tú. Aquí usted me pidió que procuráramos ser objetivos. Pues tratamos, Fernando, entonces, pero la naturaleza humana es muy proclive a irse por lo que uno le conviene. Que yo me niegue a aplicarle el cuento del alacrán. Que tú eres más imparcial. Tú eres más imparcial que yo. ¿Yo? Tú eres más objetivo, imparcial. No, yo le voy a decir una cosa que es cierta. Usted tiene una posición de apoyo a. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo, no es porque pretendo debatir. El mejor polemista que hay vivo ahora mismo en República Dominicana es Fernando Peña. No me la pongan tan difícil. Búscame que me la uno. Cobran más cara. El mejor polemista que hay aquí. Me la cobran más cara. Y no, yo no voy a pretender. Usted es amigo mío, no me la pongan. Yo lo único que tengo es permanencia. Yo no tengo nada, ni lingüística, ni argumento, ni razón, porque ni razón tengo. Pero yo que tengo la misma... Tú no ves lo que te dicen. ¿Cómo tú vas a esa cosa? Y yo voy no solo porque puede permitirnos esto, sino porque puedo expresar... Porque las pueden cosas, oír una posición diferente. Y puedo expresar las cosas como las siento. Mire, yo creo que efectivamente aquí en el próximo mes y medio, se va a producir un cambio absoluto de muchas cosas en el tren político. ¿Por qué? Porque la realidad es más rica que lo que uno dice de ella. Y los acontecimientos se hacen más evidentes. Sí, cuando efectivamente veamos el resultado y usted vea el desorden que va a salir, porque precisamente el cuadro que hemos descrito, a pesar de lo que yo acabo de decir, lo que asegura como resultado entero, Cristino, ¿tú sabes qué? Es un tollo grande en las elecciones de febrero. Que además de poner en condiciones de extrema debilidad por fracturas a todo el sistema político del país, al gobierno, a la oposición semigobierno, al leonelismo, a la oposición más lejana del gobierno, pero también articulada a los mismos grupos económicos, a los mismos grupos de presión de poder en el país y a los sectores sociales, populares y de izquierda. Todo lo que va a pasar va a influir en términos dramáticos en las condiciones de la fuerza política. Es así, porque nosotros escuchamos de sectores de oposición
que el mismo 1 de enero se iniciaba la lucha por lo que usted está porque a ese gobierno hay que cerrarle el paso. Sí, digo yo, pero ven acá, yo estoy de acuerdo. Tú me puedes plantear el camino que tú no, porque me vas a cerrar el paso, pero dame una vía. Doctor, la presión que se hizo aquí contra la reelección fue grande. No, tenía buenos padrinos, pero no fue grande. No, doctor, es No. que la presión contra... Usted ve que así no se hace análisis. Y le voy a decir una cosa, usted es una gente con una experiencia brutal en manejo de medios de comunicación. Mire, doctor, todo lo que pasó antes de formalizarse la propuesta de la reelección, el intento de propuesta de reelección, todo lo que pasó antes era contra la reelección y contra el gobierno de Danilo. A tal punto que si algo presionó y actuó de manera terrible para presionar la fractura efectiva del PLD, fue la calle, fue la exigencia de la calle, con una carga que no quería llevarla todo el mundo en el seno del PLD y un espacio que quería usar sobre todo el leonelismo para limpiarse. Como tú no has tenido está nunca el esfuerzo? proclividad ni cerca del PLD, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas del evento que ocurrió en Juan Dolio cuando en una reunión surgió la reelección del 16, que vencieron a Leonel? A partir de ese mismo día, aquí hay un colaborador mío, amigo tuyo, que dice que ahí debió dividirse el PLD y no lo hizo. Porque ahí se inició ese proceso que tú acabas de narrar. Pero usted sabe contra todo lo que sea Danilo Medina y su gobierno. Pero usted sabe lo que había pasado. Y por eso todavía el leonelismo tiene en el seno del PLD una cuota importante. Incluso estructurada, que está estimada legalmente. Usted sabe, porque usted es un hombre informado, usted sabe que de todas las candidaturas del PLD hay un porcentaje que tiene un número que son leonelistas. Seguro que de sí. De arriba hasta abajo. Y de las que, porque ganaron la convención. Y no solo esa, sino de las que asegura la máxima garantía en el del triunfo. No, del Congreso Nacional. Por eso es que se equivoca el PRM en el cálculo. Aseguran que el danilismo no va a tener Porque control no del tenían Congreso. si no tenían la gente. No, ¿quién le dijo a usted que no? Ahora lo que pasa es que eso implicaba otro costo. ¿Cuál es el problema de la oposición política de este país? Que no quiere riesgos. Y cree, y en eso le mete miedo el poder económico permanente y los Estados Unidos. No quieren riesgos. Yo le dije a usted los otros días, hablando en este mismo programa, que había que volver a las recomendaciones de Nodo Global, aquel órgano de seguridad política y de estudio de seguridad política que promueven los Estados Unidos institucionalmente. El Nodo Global hizo recomendaciones para este país de cómo tratar a Marcha Verde, de cómo tratar las izquierdas, de cómo tratar la crisis, de cómo manejarse en el marco de la institucionalidad, las hizo. Y había resistencias en el gobierno a tomar esas recomendaciones, pero al final de la jornada tuvieron que tomar el camino. ¿Usted sabe por qué? Porque al final de la jornada, el candidato de los Estados Unidos aquí ni es Abinader, ni es Lionel, ni es Danilo, ni es Gonzalo. Es la gobernabilidad política. Son sus intereses en esta región. Y entonces, por eso los grupos de poder actúan y ponen huevo en todas las canastas. Sí. Y por eso los grupos de poder más tradicionales de este país pusieron sus huevos, excepto 2 de esos grupos. Y usted sabe que hemos estudiado bastante esos grupos. Son los mismos reciclados en algunos casos. Seguro. Esos grupos, por eso han puesto huevo en todas las canastas, que hay solamente 2 fracciones y 2 de ellas, 3 fracciones, y 2 de ellas están vinculadas severamente al capital financiero, que no han entrado en actuación activa. Directa ahora mismo, 2 solos, pero no están de ningún lado, aparentemente. ¿Por qué? Porque están a la espera. Es el grupo Vicini el que presiona para que todos se pongan en una sola dirección, pero en una dirección también que no implica hacerle una patente de corso a nadie, porque ya ellos entendieron que llegó la hora en que no pueden seguir dejándose manejar por fracciones del activismo político que terminan compitiendo con ellos como grupos económicos. Fernando, ¿tú recuerdas que uno de los primeros trabajos fue cuando Antonio Guzmán llega y decide... Lo de Aguayo. ¿Tú te acuerdas? Cuando llega y decide colocar en Corde grupos económicos pequeños, como la gente de Herrera y eso, para poder hacer una administración un poco más compartida. Y eso fue un fracaso. Es decir, que el experimento de la participación, el empresariado se cansó de financiar políticos y el PLD se convirtió en un grupo económico político que tiene más recursos que ellos, o por lo menos que está dispuesto a gastar más recursos que ellos, porque tiene, ¿tú sabes cuánto me suman a mí los
20 años del PLD en presupuesto, más que todos los presupuestos de la historia dominicana en los 150 años. Sí, eso está calculado, es un estudio que Sí, incluso pero yo quiero habla de terminar con esto. Yo no puedo dejar eso. Eso estos es sueldos. sin No quiero contar los sueldos. 40.000 millones No. de la corrupción por año del Cierto. Sí, está bien. Porque al ser más el dinero, más alta es la corrupción. Y hay que hacer pagos también que implica corrupción. Todo es corrupción. Donde quiera que hay dinero, hay corrupción. Donde quiera ser humano también. Pero te quiero preguntar algo. Para uno poder cerrar el programa con un mensaje, no mío, no, y porque nosotros no estamos tumbando el pulso. ¿Qué te gustaría en el tiempo que tú necesites cerrar por lo menos este programa con respecto a unas miras a febrero y a mayo? Yo pienso que va a pasar, número uno, una reactivación de cantidad de problemas de carácter socioinstitucional del país. Que deben producirse o que se van a producir. Que se van a producir, que deben producirse y que ojalá y lo entienda la oposición política de que eso es necesario. Pero no es para tumbar el gobierno, doctor. Aprovecharla. No es para tumbar el gobierno. ¿Usted sabe para qué? Para hacer entender en esta sociedad que la República Dominicana y el pueblo de este país se merece una suerte distinta y que no se puede llegar a cambios formales en la institucionalidad política, ni municipal y mucho menos congresional y presidencial, sin que se produzca efectivamente un acuerdo político con anterioridad, con el propio gobierno. Lo otro es la apuesta a la crisis, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Y hay en ambos extremos y en ambos lados sectores a quien el caos le conviene. Como hay también un pueblo en este país que urge y que necesita, con todo el apriorismo posible, necesita un cambio en la realidad de sus condiciones de vida y existencia. Como está el mundo y como está la región, este país necesita prepararse para eso. Y eso puede hacerse sobre la base de una gran unidad del país. Y sectores productivos, sectores políticos progresistas, los sectores populares tienen que ponerse en disposición y en condiciones de producir un acuerdo transicional en este país que, evitando la posibilidad de una crisis de gobernabilidad que termine en una fractura y en un caos y en una situación inmanejable, permita que la República Dominicana adelante iniciativas políticas que pueda colocarla en otra dirección y en otro problema, para afianzar los niveles de conquista democrática que aquí se han logrado y para producir una variación en la política que ponga como predominio de todo un ejercicio decente de la ciudadanía y del poder. Hay un grupo coherente con ese pensamiento y dispuesto y esté listo para la toma de poder y hacer lo que tú dices. No, o eso surge en cada oportunidad. No, doctor, es que no hay posibilidad. Porque alguien me dijo, yo le pregunté a alguien y me dijo, acuérdate que cuando Fidel Castro bajó de la montaña, no tenía el programa y surgió y hizo un gobiernazo durante 60 años. Pero esa es otra cosa. No, y todo el periodo del primero fue de una transición dirigida. Ahora se necesita en la República Dominicana para evitar un caos inmanejable o una fractura de esta sociedad, una situación de ingobernabilidad plena. Para evitar eso, aquí se necesita un acuerdo político transicional. Y ese acuerdo político no es una acción contra el gobierno, es una discusión que incluye al gobierno. Ahora, si el gobierno no entiende eso y si la oposición no lo calcula bien, entonces vendrá cualquier cosa. Pero si se calcula bien, o el gobierno lo entiende o se le obliga a que lo entienda. Y por eso el camino es algo que usted y yo hemos recibido por las redes, ¿no? Es un proceso que o lleva a la desobediencia civil, que se transforma en una resistencia que lo revuelva todo, lo cual es negociable por quien sea gobierno y no crea en eso, para que el país tenga que pagar menos costos por lo que implica una realidad que nadie la soporta. Este país tiene una situación en que el gobierno no soporta la realidad que tiene. Y la oposición no aguanta no responderla. Sí, pero y el pueblo no va a contenerse ni con una ni con otra cosa. Quiero decirte algo. Para adornar un poco la conversación. El día 30 de mayo, a esta hora, ocurrió algo. Nosotros estábamos saliendo de la casa de un compañero de estudios situada
en la calle que pasa por delante del Palacio de Justicia y que termina en el Malecón. Ese compañero vivía frente al Parque Ramfis y la casa era un hermano del periodista que hoy se llama Miguel Guerrero. Recogí su hermano, pero cuando llegamos al Malecón no pudimos doblar a la derecha porque el jefe acababa de hacer su caminata nocturna y tuvimos que tomar hacia el Paseo Padre Villini. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa a iniciar un proceso de estudio nocturno que hacíamos un grupo de estudiantes de medicina. Llegó la información. No, empezamos a ver una circulación fuera de lo normal de carros Volkswagen pintados de verde olivo, que era normal que hicieran patrulla, Servicio Inteligencia, SIM, Servicio de Inteligencia Militar, pero en una forma muy... tumultuosa. Sí, como que estaban buscando algo. Nosotros pasamos la noche viendo eso, estudiamos como es natural, y a las 5 de la mañana, pues llevamos los compañeros y nos fuimos a trabajar al Gautier. Cuando estábamos llegando al Gautier, recogimos a un amigo también que nos dijo, parece que mataron a Trujillo, porque recogieron 2 compañeros médicos que trabajan en el Instituto de Anatomía para la preparación de un cadáver que apareció esta madrugada en una casa. A esa hora, a eso de las 7 de la mañana, nosotros confirmamos que mataron a Trujillo. ¿Tú te imaginas en una persona como nosotros, por ejemplo yo, que no participé en ningún movimiento y que lo único que pude ver en mi vida fue que en el Instituto de Anatomía se guardaban cadáveres del 14 de junio y que nos decían no pregunten por eso y que no sabíamos qué iba a pasar, si el mundo se iba a acabar, si el país iba a explotar, cómo iba a reaccionar? Ya en el curso del día, Balaguer le dio a la prensa la información y dieron la noticia. Todavía aquí no había llegado ni los hijos que estaban fuera, ni se había ordenado prisión contra el secretario de la Fuerza Armada, que no participó, sino que dijo, si me traen el cadáver, entrego el poder. Eso se vivió el 31, Fernando. Y yo te voy a decir una cosa, y lo de ahora no se me parece en nada a esa situación. Lo único que me da la sensación es que hay una oposición que es con una retórica excelente, con un discurso muy limitado y con ninguna propuesta, solo tiene una cosa organizada. Aquí el resultado de mayo no se debe aceptar, bajo ningún concepto, porque se acepte, porque ellos saben cuál va a ser el resultado. Doctor, cuando usted lo maneja así, usted está... y tú no estás participando, tú estás haciendo un análisis de eso. Sí, pero usted está haciendo usted no está haciendo un análisis tampoco, pero usted está promoviendo una cosa. Porque, ¿por qué usted tiene que dividir ahora las opiniones políticas entre los que van a aceptar y los que no van a aceptar el resultado Porque electoral? lo han dicho. No, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está pasando ahora, porque además de todo, eso está por venir. Eso es para algún día. Pero eso está armado. No, pero eso es para algún día. Mientras tanto, ¿sabe cuál es la realidad? La realidad es lo que está pasando con esta institucionalidad. Lo que está pasando con las instituciones públicas, lo que está pasando con el pueblo del país, lo que está pasando con la Junta Central Electoral, lo que está pasando con el sistema de partidos, lo que está pasando camino a las elecciones que vienen ahora en febrero. O sea, métase a analizar la cosa que usted me pidió que analizáramos aquí. Y esa constitución del 2010 que dejó a todo el mundo tranquilito y que él hizo toda la medida de él. Un hombre y nadie protestó por nada. Un hombre que es capaz, como usted, de decir, todavía hoy, recordando no sé cuáles palabras
tan nefasta de que la Constitución es un pedazo Pedazo de de papel. papel. Es decir, usted me está diciendo que la ley de este país es una porquería. Porque Leonel cogió y la hizo a su gusto. No, pero escúcheme, pero está diciendo que esa que le sirvió a Danilo para ser presidente también, y para mantenerse como presidente, y para defender una junta, y para no defenderla también, esas leyes, usted me está diciendo que son un disparate. Entonces, aquí a quien hay que preguntarle en quién cree a usted, no a mí. no porque me yo es lo creen. que creo está Pero claro. que te creen a ti, que no me crean a mí, porque aquí el que tiene razón es el que nunca ha tenido el poder. ¿Él? El que nunca ha tenido, la oposición es que siempre ha tenido el No, poder. entonces usted, porque usted nunca lo ha tenido tampoco. Pero por lo menos defiendo a los malos. No, hombre, doctor, mire. Siempre defiendo a los malos. Doctor, mire, usted ha hecho Defendí al rey de la reelección. Usted siempre ha hecho una televisión, independientemente de sus posiciones, con mucha intención de objetividad. Y por eso permite muchas Lo cosas. aquí, único se que dan yo aquí. quería es que la gente se dé cuenta de que la oposición dominicana es que deja que los presidentes se relían. Sí, debo decirle, probablemente en eso que acaba de decir, sin querer usted tiene de nuevo la razón. Pero no es solo que deja que las cosas se hagan. Es que nosotros hay que admitir que por tanto nosotros hemos tenido los gobiernos que este país no se merece, independientemente de que las alternativas puedan prefigurarse como peores. Usted sabe que yo siempre he creído que lo menos malo no es bueno, sino que es malo. Y yo no cojo entre dos cosas malas. Yo las pongo en Pero evidencia. no plantea que es lo mejor. Sí, claro que lo dice, claro, la ley, no, oiga, la constitución no, que hizo un tipo a tu medida. No, doctor, yo le he dicho. ¿Tú te crees le que he el dicho- doctor Ray Guevara va a fallar en contra de Leonel Óyeme, con lo que viene? Eso lo está diciendo todo el mundo porque él duró 3 años haciendo el muñeco con él y cincelándolo y cosas. Esos grupos son iguales, doctor. Seguro. Sí, entonces yo no estoy escogiendo entre esos. Quien ha escogido entre ellos es usted, no yo. Yo lo que estoy es planteando que este país se merece una cosa diferente. Y usted dice que no he estado haciendo planteamiento. Claro que sí. Yo he estado planteando, este gobierno hay que frenarlo ahora, no en las elecciones ahora, para producir un giro político del país a través de un acuerdo político Pero no que me incluya, escúcheme, que incluya toda la fuerza. Yo no la estoy dividiendo entre mala y buena. Que incluya todos los sectores, pero donde haya la garantía del respeto de la ley. La ley es la que nos pongamos de acuerdo, incluyendo con usted que dice que esto es un pedazo de papel. Incluyéndolo a usted que ponerse de acuerdo en cosas, o no es posible ponernos de acuerdo, o en la única cosa que es posible ponernos de acuerdo es en la porquería de gobierno de Danilo Medina. Tú entiendes que la aprobación del partido de Morrison es una injusticia frente a la negación a un pobre partido que no se sabe ni de quién es ni qué ha hecho. No, yo lo que creo en que es toda una la injusticia vida. es el oligopolio político que aquí existe, con 2 grandes mafias y un grupo de ventorrillos y de franquicias a su disposición, que es lo que acaba de pasar ahora. Y eso, Yo cambia, creo- eso no- cambia el panorama político, Sí. que no hayan reconocido No, a Patria para Todos. No, escúchame, yo estoy poniendo en evidencia una cosa. Fíjate cómo tú y el doctor se van en relación a lo que yo situé como un desconocimiento de derecho político. Y no se van a cuestionar por qué a ese sí y a los otros no. ¿Por qué tú no cuestionas eso? ¿Por qué no lo cuestionas? O sea, de lo que te llama la atención es lo otro. Por la misma razón. ¿Por qué de izquierda? Por la ¿Y tú misma no ra- estás por en la ella? misma- ¿O no por crees la- en ella? No, por la por misma, Dios. por la misma razón de que en República Dominicana un empresario tomó un joven bien preparado, capaz, serio, y lo llevó a diputado. Después lo llevó a alcalde. Ahora lo quiere, y es la sorpresa porque No, y es la misma razón que lo pone a usted a hablar contra determinados grupos económicos, siendo precisamente el principal soporte que ha tenido y tiene el gobierno que usted defiende y que quiere que continúe. Porque eso es mi grupo Vicini frente a Danilo Medina. ¿O no es así? o seguro. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A usted o a la realidad que usted no quiere decir? A mí no me crea. Ah, no, pero por supuesto No, que no no le me voy a crea, creer no me si crea no hace el nada. análisis claro. Es que- Entonces, es el pueblo de este país el que está mirando este programa, que tiene que entender la lógica de esas reflexiones, doctor. Y a eso es que yo apuesto, porque usted y yo, como amigos, no nos tenemos que convencer La de una noticia cosa más ni de otra. importante en el orden municipal fue la cesión que le hizo David Collado a la hija de Hipólito Mejía de la alcaldía. Esa es la noticia más importante que se ha producido en lo municipal. Mira cómo estamos. Y la incógnita más grande que puede incidir en las elecciones de mayo. David Collado fue el es- candidato de Danilo en las elecciones. Ojalá. En que David resultó ser electo o no. ¿Eh? ¿Quién? David Collado fue candidato de Danilo en las elecciones donde
David resultó electo síndico. Sí. Usted lo sabe. Oh, pero Además lo sí. discutimos aquí. Si él no apoyó A Salcedo. ni Salcedo también, se apoyó a él mismo. De acuerdo, entonces si eso es así, no se asombre de lo otro. Le dije que en un mes aquí hay un proceso de recambios de fuerzas políticas seguro, y después porque en hay evidencia unas de cosas. elecciones. Ojo, no solo, pues sí, pues no solo por las elecciones, es por lo que implican esas elecciones y la situación del país. Es también porque la situación del país avanza en otras direcciones. Espere cómo se maneja el presupuesto, espere los resultados del tema del presupuesto aprobado hace un mes y medio aquí. Siguiente, Fernando, espera lo siguiente. ¿Tú recuerdas en 1984, cuando un gobierno pensaba que podía cambiar una situación y apareció un sector popular que le hizo cambiar de idea y que dio una muestra? Y no eran mayoría, sencillamente era un Jueves Santo y al otro día tuvieron que aplastar. Ni lo entendió el PRM, ni lo entendió una parte importante de las izquierdas orgánicas, ni lo entendió la fracción de Leonel Fernández, ni lo entendieron los grupos económicos poderosos, y mucho menos lo entendió Danilo Medina. Hace 4 años le dieron la seña. Y yo sé que usted se alarma de eso, porque conversamos y discutimos sobre estos temas, y se preocupa por cosas. Ahora usted debe estar preocupado, y por su reflexión de ahora está preocupado por lo mismo, ¿es verdad? Usted está apostando a insistir en el análisis de que la situación es compleja. Y de que caminamos a momentos que pueden ser inciertos, que a este gobierno se le pueden volver a inmanejables, y frente a lo que la oposición no tiene respuesta, ¿verdad? La gobernabilidad a veces no la genera la mayoría, sino la genera una minoría que tenga voz. Y no solo voz, o capacidades de presión. Yo vuelvo y te pongo el ejemplo del estadio. El estadio Quisqueya coge 14.500 personas sentadas cómodamente. Si 4 o 5 personas se sientan cerca de donde están los micrófonos, tú vas a escuchar en los medios... El estadio entero. No, va a escuchar las voces de esos 4 sí. Y los otros callados. Eso mismo que va a pasar. El grupo que va a alterar eso y a darle al gobierno su merecido de que no va a ganar, va a ser una minoría y ya están listos para hacerlo. Pero yo le voy a hacer una pregunta, porque usted cada vez que lo plantea así, se vuelve a poner unilateral. Doctor, entonces ¿usted cree que el gobierno las gana sin problema? ¿Usted cree que el gobierno las gana sin problema? Debe de ganar sin problema, porque es lo mejor. Pero usted, no es porque sea lo mejor. Usted me dijo hace un ratito algo diferente. Y ahora ya me está diciendo esta otra cosa. Lo que pasa es que uno no puede cantar y llorar al mismo tiempo, doctor. El análisis objetivo es análisis objetivo. Vamos a darle un poquito para atrás. Las elecciones municipales van a influir en mayo. ¿Van? A influir en mayo. No, van a influir en las condiciones de las fuerzas políticas. Y la confrontación va a cambiar a propósito de sus resultados, cualesquiera que sean. Y el único que hizo el trabajo de hace 7 años va a ser castigado por un trabajo que hizo bien. Sí, pero no fue un trabajo que hizo bien. Es un proyecto de montar una manipulación para controlar aparatos. El mismo que montó Danilo para poder ganarle a Leonel a la interna la candidatura. Y no la ganó porque tenía fuerza, la ganó por factores externos. Pero las obras municipales no fueron clandestinas. Pero igual que no fue clandestino lo que hizo Danilo para poder rendir el leonelismo y ser candidato la primera vez, derrotando al presidente. ¿Fue por factores internos en el PLD o porque se conjugaron un conjunto de factores que Danilo derrotó a Leonel? Te voy a decir una palabra que no te va, porque teníamos un 62%. ¿Qué hombre? Usted de la población. Claro, en el mismo momento en que Félix Bautista sacó más votos que la votación que había en San Juan de la Maguana. Félix está con Danilo. Bueno, ¿Félix? Está con Danilo. No, Félix está con la impunidad, que es diferente. Es con la impunidad que él está. Y asegurarla ahora no es ponerle en juego cuando venga el otro, porque al final el propio Danilo le respondió a esa fracción del leonelismo que se quedó en el PLD. Él le respondió y le dijo, yo sé eso, prepárese. No tiene por qué buscar impunidad y está también consigue con Leonel. Doctor, la impunidad no es un fenómeno del robo nada más, sino de lo que se apaña y de lo que se promueve. ¿Cometió un error el PRM al pactar con Leonel? Con Leonel. Él pactó con Leonel. Hoy no llevan candidatura común. Llevan candidaturas comunes en sí, en algunos para la senaduría. ¿Eso es un pacto? Sí. Yo creo que en todo caso, desde el punto de vista práctico de un partido como el PRM, no solo es más que insuficiente, es una mala seña.
probablemente lo que hace es cargarse una parte de lo que no debe cargarse ninguna fuerza política que articule alianza. Porque ¿a quién se alía y a quién defiende? ¿A lo peor del PLDismo puesto en evidencia a partir de los casos de corrupción o no? Entonces, ¿a qué está sirviendo? A legitimar a ese poder corrompido en un momento no solo de debilidad, sino en un momento que hasta lo desecha quien fue su principal beneficiario, que fue Danilo Medina. Eso es lo que pasa. Pero la cosa hay que plantear, y no es un problema sencillamente ético. Pero los otros poderes económicos... Ahora te di una respuesta que yo la creo suficientemente gráfica. Sí, sí. Yo creo también que los poderes económicos que han incursionado en política claramente no han llevado candidatos malos y han hecho su trabajo bien y han sido honestos manejando fondos públicos, porque el ayuntamiento quizás se quedó en la mengacue, pero fue una administración sana. No, y creo que es una jugada política inteligente que hace el grupo. Y además creo que es un compromiso que no fue hecho ahora, sino con mucha anterioridad. Lo que es inteligente es haber puesto a la hija de Hipólito. ¿Fue? Inteligente. Fue inteligente. A la interna del PRM. No solo porque apuesta a su articulación, a su unidad. ¿Y tú crees sino porque suma por adelantado una fracción de votos que contó hasta con el apoyo del PLD, que fuera David Collado. Ojo, y que además simbólicamente es el grupo Vicini, usted lo sabe más que yo. ¿Cómo tú visualizas a Collado ahora? ¿Vicepresidente de quién? A Collado yo lo figuro es conociendo lo que ha sido históricamente en el manejo de la política del grupo Vicini como una pieza y una bisagra de la transición necesaria del país. ¿Y no podría ser el candidato de Morrison, presidencial? No. Es muy temprano. No, además el grupo de Morrison deberá jugar otro papel. Jugar otro papel. El grupo de Morrison inicia ahora en la vida política. Collado. El grupo de Morrison, ese grupo, inicia ahora en la vida política lo que inició David Collado siendo candidato a síndico. A diputado. Digo, no, a síndico. Porque lo de diputado fue la fase embrionaria. La transición fue vivida ahí en el ayuntamiento. Y por eso fue tan fácil y no traumático el que una persona que no ha sido dirigente de nada, de repente sea no solo la secretaria general del PRM, sino además la candidata al principal puesto de este país individualmente, después del presidente de la República, que es el de síndico del distrito todavía, por lo que hay presente en el imaginario y además por la cantidad impresionante de recursos que maneja. Fernando, yo te voy a pedir que regularmente venga con unos lentes intraoculares para que siempre me ayude a ver las cosas más claras. Pero yo sin ellos lo he ayudado según usted, entonces ¿para qué usted quiere que me ponga lentes? Para que la vea a lo Danilo. No, porque antes eran gotitas, pero yo ahora necesito el lente porque tengo demasiado aberración. Yo lo voy a llevar al oftalmólogo que yo voy, para que lo ayude. Yo prefiero, que además es de su propia tradición histórica. El otro curso lo quiero ver y de su generación. Con el doctor del Castillo, porque él ha optado sentarse en las gradas a ver cómo se desenvuelve el partido. Yo de todas maneras quisiera, al final de la jornada, doctor, plantearle tres cosas que a mí me parecen que son importantes, tal vez no para profundizarlas ahora, sino para que las pensemos. Mire, ¿cuáles son los actores políticos que inciden de manera fundamental en el curso de los acontecimientos de la coyuntura dominicana? O de las coyunturas que vamos a vivir de aquí hasta, hasta mayo. No olvide que el mes finales de noviembre, principio de diciembre, la coyuntura estuvo cambiando casi semanalmente. Elementos nuevos, ¿no? Ahora, que parece ser que entonces se dio un poco este momento de ¿cómo se dice?, de tranquilidad post-Navidad, vamos a llegar a un momento de intenso activismo. Y entonces va a venir una situación en la que los fenómenos se van a producir de manera sucesiva y violenta, rápidamente, uno tras otro. ¿Cómo van a producirse así rápidamente? Hay que ver cada cosa en función de los actores. Uno. Dos, hay que ver los escenarios, incluyendo el escenario internacional. Por ejemplo,
Si se desarrollan los acontecimientos en el Medio Oriente de una determinada forma, no olvide que eso va a repercutir en el país por la vía de algo muy nervioso que tiene que ver con el problema de la energía y con el problema de los combustibles. Uno. Entonces, si eso se da así, Estás admitiendo que el comportamiento de la economía es importante y que eso beneficia al gobierno. Óigame, usted está diciendo... Al final de todo, tocaste un aspecto como dices que beneficia al gobierno, lo estás diciendo tú, Cristino. No yo. No, yo he dicho que hay una serie de fenómenos que ya tú adelantas que van a beneficiar al gobierno, y probablemente yo lo estoy planteando porque es al revés. Estás hablando de un escenario de deterioro de la macroeconomía. Ajá. Lo que quiere decir que al gobierno le está beneficiando la estabilidad y el crecimiento. Óyeme, cuando digo eso, no, ya que tú estás hablando de una estabilidad que para ti existe y para mí es una ficción. Yo siempre he sostenido aquí delante de ti que hay una República Dominicana telegénica y de ficción y una de la realidad. Entonces, cuando yo estoy hablando del fenómeno internacional y de un fenómeno que acaba de ocurrir en el mundo ahora o de acelerarse, estoy hablando de un hecho que te impacta y que va a influir acá. Hay que sentarse a analizar cómo va a influir y no ser tan precipitado como tú para adelantarse, para que se dé en el análisis lo que tú quieres que se dé. Está claro, lo que pasa es que te dijiste, eso lo dijiste tú, perfecto. No podemos iniciar un nuevo debate en cuanto a algo que nos puede tomar otro programa. Y como tú sabes que Horas Extras y la revista diaria... Sí, aquí cambia la realidad, por ejemplo, que a Leonel te lo admitan definitivamente como candidato o no. Yo tengo una visión de lo que va a ocurrir, le he discutido con el doctor y le he planteado aquí. Una visión, pero a lo mejor no es esa. Entonces, hay que analizar si se da de una manera o si se da de otra. Y ya van 3 elementos. Bien. Te puedo poner 5 elementos de ese tipo que yo era lo que iba a sugerir de manera rápida, no para analizarlos ahora y mucho menos para concluirlo así huyendo como tú, que son importantes para abordar la coyuntura actual. El problema es que terminó y la respuesta a todo lo que está ocurriendo está contenida en un mensaje que Danilo, que parecía que se desencajó, hoy me doy cuenta que era un mensaje necesario. Ay, pero no lo ponga para allá cuando no podamos hablar. ¿Cuándo? No lo ponga ahora para que terminar con eso sin que podamos comentarlo. No, porque ya el comentario terminó. No, sí, pero no me lo ponga ahora porque así. Porque eso queda como que es la conclusión de lo que hemos hablado. No, eso es otra cosa. Debió haberlo puesto ahorita para que lo comentaran. No, porque ese es otro programa, Fernando. Pues está bien. Es que este programa tiene un tiempo y además hay otra cosa. Yo saludo algo. En el término de los géneros y cosas, se usa salir del closet. En el caso de nosotros, no hay closet político. Fernando ha estado más claro hoy de un pasito ahí me dio de que por lo menos él está claro de que el PLD de Danilo es lo peor que ha pasado por aquí en los últimos tiempos, ¿sí o no? No, yo no respondo sí o no, y lo que yo creo del gobierno de Danilo ya lo dije. Ya lo dije. Mi respuesta está hecha no por su pregunta, sino por lo que yo creo.